Hola, bienvenidos a este podcast. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Yo soy Mardo. Y yo soy Marie. Y el tema de hoy es: ¿podemos pasar todo el día sin pecar? Y sabemos de que hay una ley de pecado causada desde Adán y Eva, ¿verdad? Por eso dice Pablo en Romanos 7, 24 al 25: Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Qué tremendo está ese versículo, porque mientras que nosotros estemos en esta carne, siempre somos vulnerables al pecado. En nuestro diario vivir es imposible, la verdad, vivir un día sin pecado por la misma carne, por la misma humanidad. Por eso Jesús hizo un acto de servicio y de enseñanza, ¿verdad? Cuando le lava los pies a los discípulos. Sí. ¿Verdad? Ahí podemos ver de que, aparte del ejemplo de servicio que les dio a los discípulos, les dio una enseñanza de lavarse los pies. Podemos ver de que ellos, al transcurso del día, ¿verdad?, porque usaban sandalias, ellos se ensuciaban los pies, pero espiritualmente es nuestro diario vivir, nuestro caminar, ¿verdad? Ir al maestro y que nos ayude a lavarnos, porque nuestro diario vivir puede ser de que miramos algo que no tenemos que ver, ¿verdad? Y lavarnos los ojos, lavarnos la boca si en realidad dijimos cosas que en realidad no teníamos que decir. Y así sucesivamente. Esa es una enseñanza que Dios nos da también a través de esto. El versículo que tú acabas de leer está muy, pero muy lindo, porque nosotros, como te decía anteriormente, mientras estamos en este cuerpo, vamos a estar luchando contra el pecado. Entonces, nosotros batallamos en ciertas áreas. Cada uno tiene áreas débiles. Entonces, esas áreas hay que entregarlas al Señor para que nos ayude a limpiarnos en las áreas que nos está costando. Porque a veces nosotros decimos, estos temas son para personas que no conocen de Cristo. Y viene siendo todo claro que son para personas que no conocen de Cristo, pero para los que estos temas es para los cristianos. Porque dice en un versículo, Filipenses 3:12 dice, no es que ya lo haya alcanzado ni que sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. O sea que nosotros tenemos que tratar esas áreas que nos debilitan espiritualmente o que están siendo de tropiezo para nosotros. Entonces venimos a los pies de Cristo para que nos lave esas áreas que están siendo afectadas. Es cierto, María. Y también podemos ver dos tipos, ¿verdad?, de pecados. Unos que se maquinan y otros que no se maquinan, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que quiere difamar a alguien, ¿verdad? Está ahí pensando, esto voy a decir, esto, y voy a hacer esto, ¿verdad? O alguien que quiere adulterar también, ¿verdad? Lo planifica. Pero hay otros pecados que no se maquinan. Por ejemplo, me viene a la mente como el de Pedro cuando negó a Jesús, ¿verdad? Él no fue que haya maquinado negarlo, sino fue algo que surgió en el momento. Exacto, surgió, ¿verdad? Y dijo, no lo conozco, ¿verdad? Lo bueno que se arrepintió, ¿verdad? Sí, totalmente. Es como cuando a veces tal vez estamos en una plática, en una reunión y decimos algo que al momento de decirlo ya nos dimos cuenta que ofendimos, pero no fue maquinado. Simplemente algo fue de que surgió así nomás sin pensarlo, ¿verdad? Entonces yo creo que fue algo así. Exacto, y ambos pecados pues es de venir a los pies de Cristo y pedir perdón, ¿verdad? Correcto, ambos son pecados. Exacto. Y también pecar, Mari, no es solo
hacer algo, sino pecar también es dejar de hacer algo. Por ejemplo, dice Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oh, wow. O sea que si no perdonamos, es pecado. Si no amamos, es pecado. O si no oramos, es pecado también. Qué tremendo, es cierto. Qué linda es la palabra de Dios, cómo nos viene a rectificar, nos viene a corregir. Y también el no tener fe es un pecado. Dice Romanos 14:23, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Qué tremendo está. Exacto, todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo con fe y dirigido por Dios, ¿verdad? Porque si no creemos que Dios está en el asunto, ¿verdad? Nos es pecado. Sí, porque dice la palabra que si hacemos algo dudando, ya pecamos. Por eso digo, María, que toda persona que piense que pasa un día sin pecar, la verdad que está equivocado. Porque media vez estemos en esta carne, ¿verdad? Va a ser muy difícil, a no ser de que salgamos de esta carne. Y por eso es necesario todos los días ir a los pies de Cristo y rectificarnos, pedir perdón, porque si no es con la boca, es con la vista, es con la mente, ¿verdad? Que tenemos que estar constantemente pidiéndole perdón a Dios. Exacto, porque nos es imposible no pecar, porque tenemos muchas debilidades como en nuestra humanidad, como personas, y por eso es la dependencia que tenemos que tener de Cristo. Somos totalmente dependientes de Él, porque siempre tenemos que venir a pedir perdón día a día. Por eso es lo importante, cada día venir con arrepentimiento y decirle, Señor, si hice algo que con una intención, o si lo hice sin pensarlo también. Entonces es muy importante que vengamos a lavar esas áreas que nos están debilitando espiritualmente, porque yo meditaba sobre este tema, porque el enemigo pone la tentación. El diablo siempre va a poner tentación, y cuando una persona cae en esa tentación, después viene a acusar y a poner en el pensamiento, de ahí ya nadie te va a creer, de ahí ya no te vas a levantar, de allí tu palabra no vale, y ahí empieza el enemigo como a hundir a la persona porque pecó. Y eso es lo que está consiguiendo, quiere conseguir el enemigo en nuestra vida, ¿verdad? Porque si le abrimos pero un mínimo descuido en nuestra vida espiritual, Él ahí se va a meter por las áreas que nos cuestan a nosotros. Entonces lo importante de venir siempre al Señor pidiéndole. Tú hablabas algo de un descuido, y un descuido que yo miro también en la Biblia fue un descuido de el rey David, que estuvo como pues se puede decir que alguien esté sin nada que hacer, ¿verdad? Ajá. O una vagancia, ¿verdad? Porque el rey David tenía que ir a la guerra, pero se quedó en casa, y dice que en la tarde cuando despertó, ¿verdad? Subió a la terraza y vio a una mujer bañándose. Eso lo que ocasionó fue adulterio y un asesinato. Así es, qué fuerte. Eso quiere decir que nosotros tenemos que estar ocupados, ¿verdad? Porque si no, el pecado entra a minar en la mente de la persona. Por eso dice la Biblia que nosotros tenemos que estar constantemente, ¿verdad? Con la palabra en nuestro corazón. Ahí miramos la importancia, como tú dices, estar escudriñando la palabra. Ahí sí que tenemos que estar ocupados, como dicen en la Biblia, en los negocios de mi Padre me conviene siempre estar ocupados, porque es algo tremendo que el enemigo se mete a nuestra mente. Y si le damos campo
al enemigo en nuestra mente empieza a tejer cosas. Por eso es la importancia de leer la palabra, estar en oración, estar ocupados, mantener una mente ocupada en Cristo, no en las redes sociales viendo cualquier cosa también, porque de eso lo que estamos mirando en las redes también eso ministra a nuestra vida, ministra mucho. Entonces, la importancia de ver cosas que edifiquen, no estar ocupados viendo movies de miedo. Imagínate qué va a ministrar a nuestra vida. Entonces, siempre debemos de mantenernos ocupados para ser buenas personas, para dar buen testimonio. Exacto, la mente tiene que estar ocupada, ¿verdad? Y ocupada en la palabra de Dios. Claro, las redes sociales es una bendición, ¿verdad? Pero uno tiene que saber qué es lo que está escuchando, qué es lo que está viendo. Para mí las redes sociales es una bendición. Mira, podemos hablar de Cristo y muchas personas que no están aquí lo están escuchando. Para nosotros es un gozo eso, ¿verdad? Dice en Filipenses 4:8, en esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. O sea que ahí tenemos nosotros, ¿verdad? Lo que nos está diciendo la palabra de Dios, en qué podemos dedicar nuestro tiempo, en qué tenemos que dedicar nuestra mente, ¿verdad? A qué pensar, no estar pensando en maquinar cosas, ¿verdad? Malas. Sí, se me venía un versículo de la Biblia que dice que hay quienes, parafraseando, ¿verdad? Que hay quienes no duermen por maquinar. ¡Qué fuerte! Exacto. Tal vez maquinando pecado, maquinando hacer el mal a los demás, cuando uno tiene que ser de bendición a los demás. Sí, y por eso dice la Biblia que nosotros tenemos que renovar nuestra mente. A eso se le llama metanoneo o metanoia, ¿verdad? Que es arrepentimiento, cambio de mente, cambio de comportamiento, ¿verdad? Porque si yo me arrepiento de un pensamiento, tengo que cambiar mi forma de ser. Porque si no cambio mi forma de ser, entonces no hubo ningún arrepentimiento. Qué lindo. Cambiar nuestra forma de pensar es cambiar nuestra manera de vivir. Exacto. Mardo, tú nos hablabas sobre el pecado, ¿verdad? Y nos hacías ejemplos de la Biblia como David, lo que pasó con Betsabé. Muy interesante. Y ahora quiero enfocarme a qué realmente produce el pecado en nosotros. Quiero que vayamos a Salmos 42:1. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Este versículo, al empezar a estudiarlo, a mí me quebrantó tanto mi corazón. La palabra siempre nos viene a marcar, a instar a ser buenas personas, buenos cristianos. Me profundicé un poco más y empecé a estudiar como qué es el siervo, por qué dice esta palabra, y empecé a profundizar un poco más y me impactaba porque dice que el ciervo en su hábitat está rodeado de animales carnívoros como son los lobos, los leones, los tigres, las hienas. Dice que el bramido del ciervo sale desde sus entrañas. O sea, bramido para nosotros sería como un grito. Y dice que él hace el bramido por dos razones. La primera, porque le da mucha sed. Y la segunda, que en verano él despide un olor muy fuerte y eso causa un mal olor en él. Y eso hace que sea muy vulnerable para sus cazadores.
que son los leones, lo que ya mencionaba antes. Eso lo hace vulnerable. Entonces en verano dice que las corrientes de agua, los arroyos, dice que se secan porque es un verano muy fuerte. Entonces él dice que brama cuando él ya no puede resistir más sin agua, porque él sin agua puede morir. O puede morir sin tomar agua o puede morir por el olor que él despide, ¿verdad? Que su naturaleza de por sí es así, del ciervo que despide ese olor en verano y se hace más fuerte y así sus cazadores lo pueden olfatear más fácilmente para cazarlo. Y lo que a mí me impacta mucho, a mí todo este versículo me ha llenado tanto de gozo y puedo ver la necesidad que tenemos de Cristo en nuestras vidas. Porque Él necesita el agua para beberla y necesita el agua para bañarse. Eso es lo que más me impactó. Por eso Él busca los arroyos, las corrientes de agua para bañarse y así lavarse de ese mal olor y no ser vulnerable para sus cazadores. Entonces esto lo pasamos a lo espiritual. Y lo mismo nos podría estar sucediendo a nosotros si no nos estamos llenando constantemente del Espíritu Santo. Porque Jesús es la fuente de agua viva. Necesitamos, porque el pecado trae un mal olor. Y el enemigo, que es el cazador, que quiere estarnos haciendo caer en pecado para que nosotros despidamos ese mal olor. Por eso en Salmos 42:2, en el siguiente versículo dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Allí David se estaba comparando como el siervo. Qué gran enseñanza la que Dios nos da a través del siervo, ¿verdad? Porque ese olor que despide, ¿verdad? Y rápido llegan los leones porque olfatean. La misma forma, ¿verdad? Como estábamos hablando, el pecado despide un mal olor que el enemigo siempre va a estar ahí. Este está en pecado, lo encadeno rápido, ¿verdad? Dice 1 Pedro 5:8, ten cuidado y estén siempre alertas, pues su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea que va a estar olfateando en sí quién está en pecado, quién tiene ese mal olor, ¿verdad? Y como mirábamos en el siervo que busca por las aguas, ¿verdad? Y el hombre cuando está en pecado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues ir a buscar las aguas, ¿verdad? Que dice que Cristo, ¿verdad? Es fuente de vida eterna. Irse a limpiar, ¿verdad? En la fuente que es Cristo. Porque cuando nosotros en realidad adoramos a Dios, para Dios es como un olor grato, ¿verdad? Dice en 2 Corintios 2:15, ¿verdad? Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Cuando nosotros en realidad le buscamos a Dios de corazón, le adoramos, para Dios es un olor grato. Sí, qué lindo lo que tú decías, porque nosotros tenemos que hacer con nuestra adoración que suba como perfume agradable a Él. Entonces, la pregunta acá, espiritualmente, ¿qué olor estamos despidiendo? ¿Perfume agradable en adoración a Él o el mal olor a pecado? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos día a día, porque sí necesitamos estarnos sumergiéndonos en esas aguas de vida que solo Cristo nos puede dar, que solo Él nos puede limpiar de todo pecado, del mal olor, de todo pecado que nos acecha, porque el enemigo solo viene a acecharnos. Él, como tú decías, él está pecando, entonces aquí cada vez más se mete con más fuerza en pensamientos, en que uno haga algo
y hasta que hace caer en el pecado, pero más profundo. Y cuando la persona se va a dar cuenta, es en el lodo cenagoso de pecado que se va a encontrar. La Biblia dice, el que crea que esté firme, mire que no caiga. Qué tremendo. Porque no nos podemos creer, ¿verdad?, que estamos en un gran nivel. Siempre tenemos que estar conscientes que en cualquier momento, ¿verdad?, uno puede resbalar y que Dios lo guarde solo con la mano de Dios, sujetado a la mano de Dios, ¿verdad? No creernos tan espirituales. Sí. La verdad que estamos en esta carne y la lucha es contra esta carne también. Así es, y es la misma lucha para todos. Nadie está exento, nadie. Porque si miramos que alguien ha pecado, no hay que señalarle, hay que ayudarle a restaurarlo, a amarlo, porque eso hace Cristo, limpia de todo pecado y a través de su Espíritu Santo. Y uno como cristiano lo que debe hacer es ayudar, no señalar. Esa es también la misma enseñanza que nos dio, ¿verdad?, en el servicio a lavarle los pies. A los discípulos, correcto. Ayudar a lavar también su caminar. Qué lindo, sí. Porque humanamente a veces lo que hacemos es señalando en vez de ayudar a los demás a caminar en santidad. Nosotros podemos ayudar a los demás edificándolos con palabra. Quiero leer un versículo en San Juan 4:14. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que Cristo, nuestro amado Jesús, nos ofrece es la que necesitamos, porque es para vida eterna en Cristo Jesús. Y esa agua que nos da Cristo es su palabra. Amén. Atesorándola en nuestro corazón podemos ser limpios. Dice en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esa es la palabra que tenemos que atesorar para irnos limpiando. Amén. De esas aguas nos tenemos que estar sumergiéndonos constantemente, que nos limpian de todo pecado. Yo finalizo con esto, María, con el Salmo 119, 9 al 11. Y hace una pregunta aquí. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardando la palabra de Dios, obedeciéndola, nos guardará de pecar contra Dios. Qué hermoso. Atesoremos esa palabra en nuestro corazón para no pecar y ponerla en práctica. Amén. Qué linda la palabra de Dios que nos viene a dar vida y vida en abundancia. Yo quiero despedirme dejando en los corazones de todos que seamos como ese siervo que brama por las corrientes de las aguas para limpiarse, porque su bramido viene desde sus entrañas, o sea que él tiene una necesidad fuerte para limpiarse. Y así nosotros debemos tener esa necesidad día a día para limpiarnos de todo pecado. Y eso es lo que constantemente tenemos que hacer, ir a los pies de Cristo a lavar esas áreas que nos debilitan, que podemos caer en el pecado. Y quiero leerles en 2 de Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que dejamos esta palabra en tu corazón. Que Dios te bendiga y te guarde siempre.